Bueno, el tema de hoy es, bueno, el título ya lo dice, es One Shot Learning, no va a ser para Face Recognition. Y básicamente One Shot Learning, a diferencia, o sea, el título es un poco marketinero, pero en realidad es así. Normalmente en los modelos de inteligencia artificial, cuando entrenamos un modelo de redes neuronales para imágenes en general, se suelen necesitar varios miles de imágenes para cada, o cientos por lo menos, para cada clase. Entonces, si tenemos, imagínense que el dataset así como icónico y más conocido, que es el de ImageNet, ahora son más, pero en su momento, cuando comenzó, no sé si en 2014 o por ahí, eran 1 millón de imágenes, que eran 1000 clases y 1000 imágenes por clase, 1000 por 1000, 1 millón. Eh, entonces, suele estar asociado que un problema de deep learning de imágenes, uno requiere cientos o miles de imágenes de cada clase para aprender. Pero hay situaciones en las que no tenemos 1000 imágenes. Imagínense, como les comentaba, no sé si lo dije la vez pasada, imagínense el caso en que lo que tenemos es un sistema de reconocimiento para cuando entramos al edificio, ¿no? Ya sea que trabaja en una empresa o el edificio donde vivimos. Entonces, si fuera una empresa, no sé, tiene 100, 200, 300, 1000 personas, exagerando, bueno, y no tienen 1000 imágenes de cada uno de nosotros sonriendo, haciendo caras o lo que sea, como para... Entonces, si yo tuviera una cámara a la entrada del edificio que quiero que me reconozca, lo más probable es que los recursos humanos yo les haya dado 1, 2 fotos o 3 mías, pero no mucho más que eso. Eh, entonces, dado que no se tienen 1000 imágenes, sin embargo, el sistema es perfectamente capaz de reconocer mi cara, de diferenciarla de la cara de Pablo, por lo menos. Digo la de Pablo porque a Pablo lo conozco y a los demás participantes eh, no les conozco la cara. Eh, entonces, esta metodología no exactamente esta es la que se ha implementado, o sea, conceptualmente es la que se ha implementado para reconocimiento facial en varios aeropuertos del mundo, y creo que aquí en la Argentina lo han implementado no sé si en las líneas de subte, y salió algunas noticias de que se reconocieron gente que se estaba buscando porque se había fugado de las cárceles, y las encontró perfectamente el sistema. Y de esa gente no tienen 1000 imágenes de cada uno, simplemente tienen 1 o 2. Entonces, One Shot Learning es eso, es con muy poquitas imágenes puedo aprender. Pero, ¿qué es lo que voy a aprender? Voy a aprender a diferenciar entre las distintas clases y a decir, bueno, es distinto. No necesariamente perteneces a una clase, sino estas dos imágenes son distintas. Entonces, este post está estructurado como tiene 3 bloques. Uno donde explica esto de One Shot Learning, que es lo que yo les estoy aclarando. Si quieren voy compartiendo los links, así ya los tienen. Como les decía, no vamos a hacer sobre Face Recognition, vamos a hacer sobre otro dataset. Pero les comparto acá en el chat el link del post. Esto de que tiene, bueno, un overview, una introducción de qué es One Shot Learning, puntualmente en este caso para Face Recognition, como les decía, bueno, citas y citas de qué es One Shot Learning, que como les decía antes, es diferenciar una imagen de la otra, no necesariamente decir pertenece a una clase en particular, porque no son clases, o sea, si es para reconocimiento de rostros, no es que cada uno de nuestros rostros va a ser una clase, simplemente es un rostro diferente. Entonces, la segunda parte del tutorial ya es cómo se implementa. Y una de las maneras en las que se implementa es esto de redes siamesas. Básicamente, lo que se tienen es en este gráfico, está representado para el caso de que yo quiero diferenciar. O sea, imagínense que yo soy un banco y tengo la firma de Darío registrada, y entonces cada vez que alguien firma con la firma de Darío, que se supone que soy yo, quiero validar que esa firma sea la mía, ¿no? Entonces, este ejemplo no es para reconocimiento de rostros, sino para reconocimiento de firmas. Básicamente son 2 redes neuronales, como se ve acá, se ve
las letras pequeñas me imagino que no se llegaron a leer, pero no importa, esta forma de embudo es como de red neuronal, donde las primeras capas de convolución, los inputs de las primeras capas de convolución son grandes, pero luego, por el hecho de tener capas de convolución y max pooling, etcétera, se van achicando y se va haciendo como un embudo. Vieron que en general las arquitecturas de las redes son como que son en forma de embudo, así, donde se van aprendiendo cada vez, o sea, la dimensionalidad de las capas más profundas es cada vez más chica. Entonces son dos redes neuronales, no una como venimos trabajando hasta ahora. Nosotros, antes que venimos trabajando, entro una imagen, tengo mi red neuronal y el output de esta imagen es una clase, por ejemplo, es para un problema de clasificación. Para este caso no, tengo dos redes neuronales donde en la primera entran dos imágenes. En este caso, si lo que quiero reconocer es firmas, entraría la firma que el banco tiene registrada y la firma que yo quiero validar como verdadera. Entonces, la red neuronal lo que hace es aprender los pesos, las dos aprenden los pesos en la etapa de entrenamiento, ¿no? En la etapa de testing simplemente las uso, y lo que los diferencia mayormente, la estructura de la red neuronal suele ser tradicional, o sea, capas de convolución, de pooling, capas densas, o sea, normal como las que vimos hasta en otros ejemplos. Y la principal diferencia es esto que tenemos aquí, que dice distance measure, que lo que hace es que se define una función de pérdida, que es la función que se tiene que minimizar, y la función que se tiene que minimizar lo que hace es minimizar la distancia entre los outputs de las últimas capas. O sea, hablando en criollo, imagínense que se nos puso la pantalla en negro. Imagínense que, como dijimos, tengo un input. Bueno, esto tiene demasiado grande el trazo. Tengo un input y tengo una red. O sea, imagínense que el input es de dimensiones, no sé, es una imagen, podría ser, o una firma, imaginémonos, 32 por 32 píxeles. Y luego de pasar por toda la capa de redes neuronales, aquí finalmente tengo un output que es un vector de 10 por 1. ¿No? Lo mismo del otro lado. O sea, la otra red siamés. Tengo también un input de 32 por 32, la otra red, y el output es de 10 por 1. Entonces, lo que la red va a tratar de aprender es de minimizar la distancia entre estos dos vectores. O sea, imagínense, 10 por 1 es un vector de 10 posiciones. Debería haber hecho menos posiciones por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, y así 10 posiciones, donde en cada una de estas posiciones tengo números entre el 0 y el 1. Entonces lo único que se hace es medir la distancia ya sea euclidia, que es lo que se llama norma 2, ¿no? La famosa norma 2 es la distancia euclidia, que es la sumatoria de la diferencia de los valores. Vamos a poner, vamos a hacer x sub i menos x, la otra, digamos, sub i al cuadrado. La sumatoria en i de los valores al cuadrado, de las diferencias de los valores al cuadrado, pero la que suele usarse es la norma 1, si me sale mejor el 1, estaría mejor. La norma 1, que es la sumatoria de los valores absolutos. Entonces, la red neuronal lo que va a aprender a hacer va a aprender los pesos de manera que minimizar las distancias entre los dos vectores. ¿Qué distancia? Normalmente, como decía, se define la norma 1. ¿Lo expliqué claramente o tienen dudas, preguntas? Porque es como la clave de cómo funciona la arquitectura.
O se Por acá todo ok. durmieron, se fueron. Por acá se entiende. Bueno, los demás. Sí, sí, va bien, va bien. ¿Va bien? Bueno. Y para el que es la primera vez que participa, normalmente no doy mucha atención al chat, así que si quieren hablar directamente, hablen, o sea, silencien el micrófono y hablen. Entonces, como les decía, básicamente esto, son dos redes neuronales siamesas porque tienen la misma arquitectura, el mismo orden de capas, con la misma cantidad de neuronas cada una, simplemente que los pesos que aprenderán son distintos, y la función de pérdida que vamos a utilizar va a ser tal que minimice la distancia entre los outputs de las últimas capas, de la última capa. Volviendo. Entonces, básicamente el resultado es esta. Yo le pongo una imagen de a pares, digamos. La distancia entre una imagen de un oso polar y de una pelota de básquet va a ser alta, la distancia entre el bat de béisbol y la pelota de básquet va a ser alta, y la distancia entre estas dos imágenes va a ser más chica. Aquí el post hace referencia a una triple función de pérdida, lo que es un poquito distinto de lo que, no es el ejemplo que nosotros vamos a dar en código, pero se los menciono. Aquí, en vez de comparar dos ejemplos, como acá tenemos dos redes siamesas, se entrena de manera tal de que se ponga un ejemplo, se tiene como una imagen de referencia o un input de referencia, y se pone un ejemplo negativo y un ejemplo positivo. Entonces la función de pérdida involucra minimizar la distancia al ejemplo positivo y maximizarla a los ejemplos negativos. Eso, más allá de eso, lo importante es que tengan en cuenta, como les decía, la arquitectura, dos redes neuronales, y lo diferente es esta función de pérdida. Entonces, con eso, yo lo que voy a hacer es pasarle pares de datos. O sea, imagínense que tengo 10 firmas, por ejemplo, ¿no? 10 firmas distintas. ¿Cuántos ejemplos podría entrenar si le estoy pasando pares de datos? A ver quién me hace alguna cuenta. Tengo 10 firmas. Los tengo que tomar de a pares. Y si se repiten, no me sirve, digamos, porque es lo mismo tomar la firma 1 con la firma 2 que la firma 2 con la firma 1. El resultado de eso es combinatorio, factorial de 10 tomados de a 2 y que no se repitan. Esto básicamente es, bueno, factorial de 10 dividido factorial de 8 dividido factorial de 2. Esto vuela con esto, me queda 9 por 10. Factorial de 2 es 2. Así que 10 dividido 5. El resultado es 45. Es decir, que teniendo 10 imágenes, 10 firmas distintas, puedo hacer 45 combinaciones. ¿Me parece? Entonces, en realidad, el truco está que a la red la estoy entrenando con muchísimos ejemplos, porque no es que le esté pasando 10 datos, le estoy pasando 45. Ahora imagínense que tengo 10 firmas distintas y de cada una tengo más de un ejemplo. Entonces se va a multiplicar mucho más la cantidad de datos o de pares con la que estoy entrenando el modelo. Entonces, si bien es cierto que aprende con pocas imágenes, la realidad es que cuando los voy tomando de a pares son muchísimos, ¿no? Así que hay un truquito ahí. Bueno, entonces, la teoría es esta. Lo que vamos a hacer nosotros es trabajar sobre este código, que les voy a poner el link acá. Vamos a ir trabajando, vamos a utilizar la notebook. Les voy a pasar el link por el chat. Y vamos a abrir Google Colab. Para los que son nuevos, les comento que utilizamos la herramienta de Google Colab, que nos permite dar recursos de GPU, utilizar recursos de GPU de manera gratuita.
y entonces lo que vamos a hacer es cargar esta notebook. Bueno, veremos si hace falta alguna función extra. Y se va a utilizar este dataset, que es el dataset que se denomina Omniglot. Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle qué es este dataset de Omniglot, que aquí para descargárnoslo deberíamos hacer esto. Vamos a entrar al GitHub. Dice, bueno, es un dataset diseñado, bueno, para algoritmos más que aprendan más como los humanos. Bueno, no lo sé. Básicamente tiene 1623 símbolos de 50 alfabetos diferentes. Entonces, la cantidad de ejemplos que, si bien son 1623 y no son tantos, pero cuando los combine de a pares van a ser muchísimos. Entonces, básicamente son todos estos símbolos raros. Yo a priori creo que no reconozco ninguno, pues son bastante raros. Sí. Y lo que vamos a hacer es entrenar el modelo, obviamente alimentando los de a pares, y nos va a decir cuando uno sea distinto del otro. Simplemente eso. Eso es una red siamesa con esta metodología de one-shot learning. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a abrir el Google Colab. Yo los Google Colab después siempre los comparto, pero cuando envío el mail para la próxima invitación, ahí viene la info. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a titularlo Webinar Deep Learning. Webinar Deep Learning. One Shot Learning. Así que bueno, luego de terminar este webinar, espero que no sé si lo terminaremos hoy o la semana que viene, según las complicaciones. Ustedes ya van a ser capaces de generar un modelo para, con unas pocas imágenes, hacer el control de acceso de los edificios de sus respectivas, ya sea viviendas o el lugar donde trabajan. Así que ya tienen una changuita ahí para hacerse. Bueno, ya lo tenemos, vamos a conectarlo. Vamos a abrir esta notebook y vamos a mirarla un poco. Bueno, veamos lo que hace falta. Primero, descargar, digamos, los requerimientos. Ahora lo vamos a ver con los imports, a ver qué es lo que nos falta. Y luego el dataset, básicamente. Y después tenemos una función que carga los datos. Dado que estamos dentro del Colab, quizá tengamos que adaptar algunas cositas. Así que a priori vamos a clonar este repo. Abro la ventana, down. Bueno, ahí me descargué todo el repositorio. Lo que voy a hacer es simplemente subir esta notebook acá al Google. Probablemente debería, bueno, nada, luego le voy a cambiar el título. Una notebook. Y esto está dentro de test. Entonces aquí el ejemplo que tenemos es entrenada una red siamés, o sea, dos redes neuronales y está toda programada en Keras. Empecemos a ver un poquito qué tenemos. Bueno, conectamos. Directamente luego les comparto esta, no la de webinar. Entonces tenemos varios imports de Keras, de NumPy, o sea,
Pickle, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, todas estas librerías probablemente ya están instaladas. Luego hay una definición de una función. Está un poco molesto que esté puesto en el mismo bloque que los imports y todo eso, pero bueno. Tenemos una definición de una función que lo que hace es inicializar pesos de la red. Esto es para inicializar. Acuérdense que los pesos, siempre yo tengo los pesos, y por otro lado están el offset, que también es un peso, ¿no? Pero, o sea, cada neurona va a tener un número de pesos, por ejemplo, bueno, si es una tradicional de las neuronas normales, la cantidad de pesos va a depender del número de inputs, y va a tener un solo valor de offset. Entonces, con estas dos funciones simplemente se están inicializando los pesos, cuando las llamemos, ¿no? Las funciones. Luego está definido que el input shape, el tamaño de nuestras imágenes, dado que es este dataset, son imágenes bastante pequeñas, de 105 píxeles por 105 píxeles, por un solo canal. Eso quiere decir que son imágenes en blanco y negro, que ya de verlas uno sospecha bastante que son imágenes en blanco y negro. Y acá empieza lo que es la definición de la red siamés. Fíjense que van a empezar a encontrar cosas todas por duplicada, ¿no? Dice left input. Define una capa de input de las de Keras. Esta es la primera capa que siempre hay que definir en una red neuronal. Cuando no se utiliza la función sequential de Keras, normalmente hay que definir una capa de input. Entonces, la capa de input no tiene pesos ni nada, simplemente estoy indicando cuáles van a ser las dimensiones de entrada a mi modelo. Entonces estoy definiendo una capa de input con dimensiones 105 por 105, que va a ser la izquierda, y lo mismo la derecha. Entonces, aquí empieza a definirse, como dije, son redes siamesas, así que yo puedo definirla una sola vez y luego la instancio dos veces. Entonces, creo un modelo secuencial que la llamó ConvNet, de Convolutional Network, pero tranquilamente podría ser Model o cualquier otro nombre. No se confundan, esto ConvNet no quiere decir que es un tipo particular de red, simplemente es una red secuencial que tiene unas capas, una capa de convolución, 2, 3, 4 capas de convolución. Y al final tiene una capa densa de 4096 neuronas. Entonces, yo voy a definir este modelo va a repetirse dos veces, para una rama izquierda y para una rama derecha. Entonces, la rama izquierda tendrá de input el input que se definió como left input, y la rama derecha tendrá el que se definió como right input. Ahora, antes de pasar a esto, ¿cuántos se acuerdan que les hice el gráfico de que están las dos redes? Y la última capa, en el ejemplo que yo les puse, eran de 10 neuronas, 10 valores, perdón, es un vector de 10 valores que yo tenía que comparar contra los otros 10 valores. En este caso, ¿cuál es la dimensionalidad del vector de salida? Que es el que voy a tener que comparar, ya sea con norma 1 o con norma 2. ¿Qué dimensionalidad tiene? ¿Se entiende la pregunta o no se entiende? O hace media hora que estoy hablando con el micrófono silenciado, que también puede pasar, ¿no? ¿Ninguno arriesga? No, se escuchó la pregunta, pero... Se quedaron entonces en silencio. ¿Puede ser la suma de todas las capas? No, 4096, ahí. La última capa, o sea, esto es un gran modelo donde le entran una imagen de 105 píxeles por 105 píxeles, se va transformando hasta que la última capa es un vector de 4096. Entonces, esos 4096 valores que están acá,
son los que los voy a tener para la rama izquierda, digamos, y para la rama derecha, por como está definido acá, ¿no? Para la red de arriba y la de abajo. Entonces son los que voy a tener que calcular la distancia. Y la distancia está calculada acá. Fíjense que dice la capa, la llamaron L1 justamente porque es una norma 1, y acá lo que estamos utilizando es la posibilidad que nos da Keras de crear funciones propias. Para eso está esta de lambda. Entonces la función propia que estamos definiendo es para crear una capa extra, que es esa capa que nos toma las dos inputs de 4096 y nos hace la resta en valor absoluto. Y la suma. Entonces, esta definición de acá es esa definición de la norma 1, donde estoy tomando el output de uno, el output del otro, y bueno, les estoy haciendo el valor absoluto de la diferencia, ¿no? Entonces, fíjense, a esa capa, ¿qué es lo que va a entrar a esa capa? Va a entrar esto y esto, o sea, las salidas en realidad no, son los modelos completos de la red derecha y la red izquierda. Y la predicción, entonces, finalmente, es una sola neurona. Aquí está lo que les mencionaba antes, de la parte de inicialización, que normalmente nosotros en los ejemplos anteriores no dejamos que se inicialice por default los pesos de las neuronas. Bueno, aquí también está, me lo salté. O sea, tranquilamente todo esto podría no estar, ¿no? Los de kernel initializer y el otro bias initializer podría no estar y los dejo que se inicialicen por default. En este caso no es así y es por eso que se crearon estas funciones que vienen con esta inicialización. Que honestamente RNG no sé lo que es. Vale, nada. Es random. Es en un random y es una distribución normal. Básicamente una distribución normal de media 0 y varianza por 10 a la menos 2. Y aquí el bias arranca en 0,5 y también una varianza de media de 0,5 y una distribución normal de varianza por 10 a la menos 2. Entonces, como les decía, tranquilamente podría no estar esto, no importa, y que se inicializan por default. Pero bueno, eso es anecdótico, aquí también está, por eso como lo vi acá, en el otro no lo vi, me lo salté de mencionárselos. Entonces, a la capa de predicción, que es la última, finalmente, la capa de output, es una capa densa de una sola neurona de activación sigmoidea a la que le entra la capa esta, que es la que hace la diferencia. En realidad no hace la... Aquí hay solo valor absoluto. La norma 1 técnicamente es la sumatoria, es un valor real, y es la sumatoria de los valores, es la sumatoria de los valores absolutos y las diferencias. Pero sumatoria es la palabra importante. Pero aquí no hay ninguna sumatoria, simplemente estoy tomando el valor absoluto de las diferencias. Y lo que entra aquí entonces no va a ser un único valor, sino que va a ser, para hacer 4096 valores, o sea, la diferencia punto a punto y el valor absoluto. Tomo los vectores de 4096 y elemento a elemento les hago la diferencia y tomo el valor absoluto. Ese va a ser el input de acá de la capa de predicción. ¿Y por qué no estoy haciendo la sumatoria entonces? Bueno, en realidad la sumatoria la estoy haciendo con esta capa densa. Ya la neurona de por sí, por definición, la neurona por definición, recuerden el modelo de una neurona tradicional, que tiene n inputs, y la salida era una función de activación que nosotros definíamos de la sumatoria de los pesos, donde los pesos son los valores estos, por los inputs. Peso sub i por x sub i. La sumatoria para todo i.
Entonces, ahora en este caso, mis inputs es el valor absoluto del input to be de la rama izquierda, L, de left, menos el input to be de la rama derecha. ¿Está bien? Que ahora mi input es este, pero pues yo les dije que la norma 1 es la sumatoria. La sumatoria viene implícita en el hecho de acá estar poniendo una sola neurona. Entonces la sumatoria está acá, la que me hace la sumatoria del valor absoluto y por lo tanto la norma 1. Norma 1 es la sumatoria del valor absoluto. Entonces, esa es mi última capa y finalmente el modelo, la red siamesa, la defino. ¿Qué inputs tengo? Tengo el left input y el right input, es decir, estos dos. Estos dos. ¿Y qué output tengo? El valor de la predicción de esa última neurona. Tiene una función sigmoidea. Es decir, que, bueno, en caso de que sea softmax también, pero los valores que nos va a entregar va a estar entre 0 y 1. Por lo tanto, se asumirá que si los valores están por arriba de 0.5, como que las distancias son... bueno, hay que ver eso cómo aprenda, pero la cota va a estar en el 0.5. Imagínense que entre 0 y 0.5 los ejemplos no corresponden a 0. O sea, las imágenes no son similares y entre 0.5 y 1 sí son similares. O viceversa. Tengo que analizar eso. Entonces, todo esto que está definido aquí es la definición de una red siamesa, o sea, una definición de una red normal de convolución, que es lo que siempre trabajamos, pero el truco está en cómo se definió todo esto, que es que se toman entonces en la rama derecha y la rama izquierda se concatenan en una nueva capa, que lo que va a hacer es la resta y les toma el valor absoluto, y esa va a ser el input a mi última neurona, que va a ser una sola. ¿Preguntas? ¿Se entiende la definición de esto, que es igual a esto que tenemos acá? ¿Se entiende cómo se llevó de este gráfico Sí, sí. Sí, sí. a este código? Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a darle play y esperemos que ande. Ah, ya era demasiado play. A ver qué nos está faltando. Polynate contain expected keyword D-type. Vale. A ver. D-type. Menos. Voy de vuelta, perdón. Wait variable initializer shape y D-type. Vale. Bueno. Honestamente no entiendo y probablemente sea algo en relación a las versiones de las cosas. Porque aquí no hay ningún D-type definido. Por lo tanto, para simplificar las cosas, vamos a borrar esto. Kernel regularizer. Bueno, esto vamos a dejarlo, pero... Vamos a borrar las inicializaciones que arranquen por defecto como vienen y ya. No hacía falta lo de los pesos. Es muy importante de cualquier manera cómo se inicializan los pesos. Pero tampoco puede ser un factor fundamental por el cual no aprenda. Bueno, dado que se puede quedar, o sea, se optimiza una función de pérdida y esa función de pérdida no tiene máximos globales. Perdón, tiene máximos globales, pero también tiene mínimos globales, pero también tiene mínimos locales. Entonces puede ser que nuestro modelo, cuando entrene, se quede el algoritmo, o sea,
finalice el entrenamiento y esté en un mínimo local. ¿Me estoy olvidando de paréntesis? No. Entonces, depende de cómo hayamos inicializado los pesos. Puede ser que se quede en un mínimo local peor que en otro, pero bueno. Esperemos que no. A ver, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Y si así todo el kernel regular ahí se me sigue molestando, pues lo quito y ya. No, me equivoqué, es un paréntesis. Okay. Paréntesis, aquí hay 3 paréntesis. Tiene que haber 2 paréntesis. Ah, está bien. Porque ahora bueno, lo dice. Aquí también 2 paréntesis. ¿Dónde quedó? Ah, aquí en la audiencia. Bueno, ahí está. En este caso nos tiró solamente lo de contar los parámetros, pero vamos a poner, vamos a ver el summary de este modelo de la red siamesa. Bueno, quedó oculta de alguna manera la red, esta red COMNET quedó oculta dentro del modelo general, entonces solamente estamos viendo los inputs. Este modelo secuencial lo estamos viendo como todo un bloque, que es esta cantidad de parámetros, ¿no? Luego tenemos la función lambda, que es la que hace la resta, como la resta y el valor absoluto, y luego tenemos 4097 parámetros de la última neurona. Estos 4097 parámetros tienen perfectamente sentido, ¿no? Porque tengo un parámetro por cada uno de los inputs, es una sola neurona, así que tengo un parámetro por cada uno de los inputs más el offset, total 4097. Muy bien, bueno, ya tenemos el modelo definido. Ahora lo que tenemos que trabajar es un poquito con los datos. Como verán, esto está en un path local. Veamos. Levanto los archivos .pickle. Vamos a ver de qué se tratan estos archivos. .pickle. Veremos si son estos archivos. No. No. Aquí no hay ningún archivo .pickle. Un momento. Vamos a leer. A ver qué está haciendo. Vale. Esto es así. El script lo que va a hacer es generarme los archivos .pickle, muy probablemente. Entonces, lo voy a correr en mi máquina local y luego voy a subir los archivos .pickle al Google Colab directamente para no ejecutar todo esto. Vamos a... Va. Va.
Creo que le falta el punto git. Sí. Va. Hijo, nadie me dice nada. Bueno, ahora vamos a ejecutar el script este. Y vamos a dejarlo en este directorio. Y ya. .python, ok. Parts of directory, ok. Sí, sospecho que tendría que poner omniglot. Omniglot. Ay, qué pesado. Bueno, con razón no conocía ninguno de los idiomas, ¿no? Ya los ven pasar, son un poco, no sé, no manejo ni coreano, ni arcadio, ni armenio. Algunos ni los puedo pronunciar siquiera. Bueno, qué ignorante que soy. Futurama, esto debe estar interesante. Bueno, esto me está generando los archivos, o así lo espero, los archivos train.pickle, que son los que voy a subir. Probablemente pesen unos cuantos megas y ya tengan toda la información. Van a tener la información de las imágenes y la información de a qué alfabeto probablemente pertenezca. Por ejemplo, lo ven así. Hebreo, japonés, ok. Bueno, sigamos mirando el código mientras tanto. Aquí tenemos una función de carga de los datos de Apache. Vamos a saltearnos la función y vamos a ver cuándo la utiliza. Concatenar. Bueno, esto no. Está bien, esta es una función de concatenar imágenes para verlas luego para plotear, así que me la salto. Esto también, de que a one shot task. Esto es para plotear también. Y aquí, horrible. Bueno, normalmente nosotros no trabajamos de esta manera, ¿no? Digamos, poniendo un loop aquí. Bueno, se puede hacer, no es lo más recomendable, ya que las clases de Keras vienen para indicarle el número de epochs o de iteraciones que uno quiere hacer. Pero bueno, no importa. La función esa que estamos viendo acá, la clase, es para ir alimentando las imágenes, para ir alimentando la red con imágenes. No vamos a entrar en tanto detalle de las imágenes, de estas funciones, la verdad que no tiene mucho sentido, pero si quieren las miren más en detalle. Vamos a asumir así directamente que lo que le está pasando, bueno, le estamos pasando el batch size, es decir, el tamaño de la cantidad de imágenes a la vez, en este caso está definido como 32. Bueno, aquí hay algunas otras definiciones. Intervalos para evaluar las tareas, sí, obviamente, cada pasada.
imprime cada 50, la función de los. Estas cosas no harían falta definirlas si utilizáramos directamente las librerías para entrenar de Keras. Ok, da lo mismo. Bueno, a ver cómo va esto. Da lo mismo. Entonces aquí tenemos nuestro train.pickle y nuestro val.pickle. Es decir, datos de entrenamiento y datos de validación. Vamos a hacer un ls-lh y robar que no pesen 1 tonelada. Pues sí, no pesan. Esto va a tardar muchísimo en subirse. Y yo ahora mismo la subo a mi Google Drive. Va a tardar mucho. Básicamente, bueno, la voy a dejar subiendo ahora. A ver, veamos. No, perdón. ¿Qué les voy a ayudar? Aquí están. Bueno, lo más probable es que tarde bastante, más del tiempo que nos vamos a quedar esperándolo. Así que, y dado que ya estamos acercándonos a la hora, a las 7 de la tarde, yo diría que la de hoy la finalicemos acá. Y la semana que viene vamos a hacer rápidamente, sin mirar tanto detalle de cómo se van cargando los datos. No hace tanto al tutorial. Bueno, ponerlo a entrenar y también algo que, bueno, no, porque están cargados en archivo.pickle, así que los carga después en memoria y debería ir rápido. Así que la semana que viene lo vamos a retomar desde acá. Veremos, bueno, aquí hay algunos prints de no sé, la función de nearest neighbors, o sea, los vecinos más cercanos, se simplemente calcula toma de a 2 pares y se fija, hace en este caso la norma 2 de cada 2 elementos y los asigna y se fija cuáles son los 2 más cercanos. Aquí tenemos un armin. IFNP armin, sí. Y bueno, otra función de test y algo de plot. Así que si les parece, la semana que viene terminamos este tutorial. Espero que no debería llevar más de media hora. Y podemos arrancar otro directamente. Así no aprovechamos el tiempo y no se ve solamente esto. Yo hoy quería que se lleven el concepto de One Shot Learning, que es interesante. Es bastante útil, no es lo típico, pero sí nos sirve muchísimo. O sea, lo que tiene, por ejemplo, que cuando uno entrena un modelo de redes neuronales, sí, tradicionales, imagínense el ImageNet, que son 1000 clases, 1000 imágenes por clase, los resultados que se tienen son del orden de, no sé, 80 y tantos, 90 y tanto por ciento de accuracy. Y así todo es extraordinario la precisión que tiene para 1000 clases. Cuando se entrenan estos modelos, así todo, aunque se les pasen pocas imágenes, como es el caso, funciona mucho mejor, o sea, le es mucho más fácil a la red aprender las diferencias entre, o sea, si a mí me describen como un vector de 4096 posiciones y a Pablo también lo describen como un vector de 4096 posiciones, es muy fácil para la red aprender que nuestros dos rostros son muy distintos. Por eso es que funciona tan bien con un 99, más de 99% los modelos que se utilizan para reconocimiento de rostros. ¿No? Y que se utilizan a nivel de seguridad, digamos. Hay empresas que se dedican
a vender estos modelos y algoritmos directamente y programas. Y esos funcionan muy bien, funcionan mejor que los problemas de clasificación de imágenes tradicionales, porque no es, lo que tiene que aprender es la diferencia entre nosotros, no a qué clase pertenecemos. Así que básicamente es esto. La clase que viene hacemos esto, el webinario que viene, de terminar de correr esto, ver un poquito los resultados y arrancar con otro que, bueno, ya definiré qué puede ser, si es algo más de, seguimos con imágenes o procesamiento de texto u otro tipo de cosas de deep learning o alguna cosa de machine learning también asociada. Así que tengo varias, pero no me decidí todavía. ¿Tienen consultas? ¿Están ahí? Ninguna por acá. Bueno, ¿les parece que continuamos la clase que viene entonces? Por mí no hay problema. Bueno, los demás, ¿todo ok? Los silenciosos. No andan el micrófono, bueno. Bueno, Julio, lo siento, pero me imagino todo bien entonces. Listo, seguimos la próxima. Terminamos este tutorial y arrancamos con otro que ya elegiré. Un abrazo grande a todos. Dale, buen fin de semana largo. Adiós. Chau, chau. Chum, chum.